todos y todas las personas que nos están acompañando esta tarde. Mi nombre es Antonio Prats y soy el agregado cultural de la Embajada de España aquí en México. Les transmito en primer lugar un saludo muy cordial del embajador de España, don Juan Duarte, y del director del Centro Cultural de España, David Ruiz. Estamos inaugurando, como nos señala la pantalla, este Festival de Cuadernos Hispanoamericanos que se va a celebrar durante 3 días en esta misma sala. Y para la organización de este evento hemos tenido la participación y la enorme colaboración del actual director de la revista, que es una revista que se edita por la Agencia Española de Cooperación Internacional desde hace 76 años, Javier Serena, que nos va a acompañar en la inauguración y en algunas de las mesas que van a componer este festival, estas jornadas. Y como ven ustedes, le hemos puesto un pequeño subtítulo que pone rumbo a la FIL de Guadalajara. Estoy casi seguro de que todos ustedes o la gran mayoría saben que en este 2024, a partir del 30 de noviembre, España es el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Segunda vez que España como país es invitado de honor después del año 2000, aunque también lo ha sido la Comunidad de Madrid, la cultura catalana, Castilla y León, Andalucía. Y por eso, rumbo a esta, digamos, efeméride o este evento tan importante para la Embajada de España y para el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Exteriores español, para el Gobierno español en general, que es la FIL de Guadalajara, hemos querido invitar a su directora general, a Marisol Schulz, que muchísimas gracias por acompañarnos, Marisol, por viajar desde Italia hasta México, de regreso a México, y con tu cambio horario pues de estar aquí con nosotros. Así que ahora pues quiero ceder la palabra a Marisol y después a Javier Serena. Cuando quieras, Marisol. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, Antonio. Un saludo a David y al embajador Juan Duarte. Y pues justo porque estoy llegando de un viaje de trabajo a Italia y el jet lag no me permite improvisar mucho, voy a leer. Así que yo antes que nada dar las gracias a todos ustedes por estar aquí, a los medios que nos acompañan, a los escritores que van a participar en estas jornadas, por supuesto a Javier, a toda la gente que ha trabajado en la programación de estos días de cuadernos hispanoamericanos aquí en el Centro Cultural de España. Y bueno, pues creo que para nosotros es un momento fundamental. Hablar de la relación entre México y España, pues es irnos a algo tan largo que es imposible aquí mencionar, pero hay muchos vasos comunicantes. Somos dos naciones con vastas culturas, con una historia muy rica, con lenguas diferentes, con lenguas diversas, con una lengua que sí nos une, que es el español, más allá de las otras lenguas, y con una serie de encuentros que tenemos permanentemente. Yo simplemente les comentaba hace poco con quien hablaba que para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara normalmente tenemos alrededor de 400 editores que llegan de España cada año. O sea, este año será más, por supuesto, que España es el invitado de honor, pero en un año normal la presencia de España es muy fuerte en la FIL. Y cuando hablo de la presencia de España, no solamente es la presencia literaria, no solamente es la presencia cultural, también es, en muchos sentidos, la presencia de los negocios. Y la Feria del Libro tiene varios pilares. Una feria del libro es un festival literario definitivamente, pero también tiene que ver con un negocio editorial y por eso se le considera la segunda feria del libro después de Frankfurt, por el monto del negocio editorial. Hay muchas ferias con mayor número de asistentes, la FIL Guadalajara tiene más de 800,000 personas en 9 días, pero el monto del negocio, el número de profesionales del libro que nos acompañan cada año, el grado de internacionalización que tiene FIL Guadalajara es lo que le da este lugar en el mundo, dicho por los editores internacionales, ¿no? Es un tema en el que cuando viajamos, justamente vengo de un encuentro de directores de feria de libro de Italia, en Italia, pues estamos siempre entre los 3, 4 primeros lugares del mundo como feria internacional por esta internacionalización, por el interés que implica tener
a editores de los mundos, de los espacios más remotos. Tenemos mucha presencia de Asia, una presencia contundente de todo Iberoamérica, una presencia contundente cada vez más de editores, bibliotecarios, distribuidores de libros de Estados Unidos, de Norteamérica y de Canadá. Y esta internacionalización habla de 51 países que tenemos cada año presentes, no solamente en la venta de libros, sino mucho en esto que es el intercambio de derechos de autor, el intercambio de catálogos y todo esto en lo que gira la industria editorial, que es fundamental, que es una industria creativa, que de repente no se voltea a ver, no se vuelve la cabeza para ver el monto del negocio y la importancia de las culturas, de lo que implica la industria editorial en cada uno de nuestros países. Bueno, pues en realidad yo lo que quiero decir es que este año la revalorización de la literatura contemporánea y la difusión del trabajo de los autores y las autoras de España, México y otros países de América Latina será contundente y ha sido una de las labores fundamentales precisamente de la revista Cuadernos Hispanoamericanos a lo largo, como ya decía Antonio, de más de 70 años, que se dicen fácil. Su incansable labor de proyección literaria ha logrado que a partir del año pasado se realice este festival, donde grandes nombres de las letras contemporáneas tuvieron la oportunidad de participar. En este 2024 pues, está este segundo Festival de Cuadernos Hispanoamericanos y estamos muy contentos por la particularidad de esta edición, ya que como el nombre lo indica, está pensada con la intención de dar un adelanto, es decir, de calentar motores rumbo a la FIL. Esto lo hablábamos con David, con el director de este Centro Cultural, él me decía, ¿por qué no hacemos algo como para que la gente entienda que vamos rumbo a la FIL? ¿Qué es lo que puede llegar a la FIL? Obviamente el programa de la feria como tal se está armando, se está terminando, siempre a estas alturas del año prácticamente tenemos todo cerrado, pero hay sorpresas. No es el momento de hablar del programa, todavía no podemos decirlo, pero les puedo prometer que la delegación de España viene con todo. Y están echando la casa por la ventana, tanto el Ministerio de Cultura, la Dirección del Libro y Lectura de España, Acción Cultural Española, porque la presencia de un país en la FIL Guadalajara no solamente habla de su literatura, no solamente son los escritores, son los científicos sociales, los distintos pensadores que participan en esto que llamamos nosotros FIL Pensamiento, y un gran festival cultural que ocurre en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Este festival cultural es la aportación expresa del invitado de honor cada año, de tal manera que las 9 noches de espectáculos del Foro FIL, cuando la feria termina a las 9 de la noche, se abre el Foro FIL con conciertos, con espectáculos, y luego también en los museos de Guadalajara tenemos exposiciones de artes visuales. Todo esto se expande, insisto, a la zona metropolitana de Guadalajara y, si me apuran, en algunos rincones también del estado de Jalisco, porque muchos de los escritores que vienen se les lleva a recintos universitarios y escolares del estado de Jalisco. Así que se abarca una gran zona de Jalisco, sobre todo el área metropolitana, que incluye varios municipios. Y pues para nosotros es una gran fiesta, es un gran momento, y España será justamente el protagonista de este momento. Con la frase camino de ida y vuelta y con la curaduría literaria de nada más y nada menos que el queridísimo escritor nicaragüense Sergio Ramírez, estamos completamente seguros de que será una edición entrañable para quienes vivimos la FIL, llamamos la literatura. Y también tenemos la certeza de que estos 3 días de jornadas del Festival de Cuadernos Hispanoamericanos nos sumergirán en un encuentro que será memorable y enriquecedor tanto para cada uno de ustedes como para los editores de allá y de acá, de las dos orillas de este gran territorio. A mí me encanta citar a Carlos Fuentes, a quien tanto quise, perdón por la parte personal, pero pues es una figura para mí fundamental. Y esto que él hablaba del gran territorio de La Mancha, ¿no? Que somos parte de este gran territorio, nuestra lengua a veces es nuestra patria, aquí nuestras lenguas son nuestras patrias, vamos a expandirlo a otras lenguas que también se dan en cada uno de nuestros lugares de origen. Así que bueno, pues yo creo que va a ser un momento enriquecedor para cada uno de los asistentes, para cada uno de nosotros. Así que este viaje rumbo a la FIL 2024 es una celebración de la literatura
y pues quiero que con esto pues hablar del gran homenaje que podemos hacer a escritores que nos han heredado obras literarias imprescindibles en ambos lados del Atlántico. Desde luego pues es imposible mencionar a todos, tanto Rulfo como Cervantes, tanto Unamuno, como autoras de todos los rumbos, ¿no? Desde Gabriela Mistral hasta Rosario Castellanos. Es imposible hablar de todos estos esos vasos comunicantes de nuestra literatura, sería exhaustivo y además no creo que sea el momento, pero creo que sí, este es un buen momento para recordar toda esta literatura, todo esto que nos une. Así que yo más que nada les quiero agradecer por esta invitación, por estar aquí, invitarlos a todos del 30 de noviembre al 8 de diciembre a la gran fiesta literaria que se va a dar cita en Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias a todos. Gracias, Marisol. Pues la verdad es que como comentaba Marisol, no es solo una gran fiesta literaria, sino que es un reto, todo un reto para el país invitado de honor, por lo que comentabas de las 9 noches de espectáculos musicales, las exposiciones de artes visuales o artes plásticas, incluso el aspecto gastronómico, ¿no? El Festival de Gastronomía. Pero bueno, volviendo a la literatura, voy a dar la palabra a Javier Serena, que como os decía antes es el director de la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Yo creo que él lo va a definir mucho mejor que yo. Es una plataforma, es un escaparate, es una vidriera, no sé cómo llamarlo, pero de la literatura iberoamericana, ¿no? De la literatura a ambos lados del Atlántico, en la que han participado desde hace muchísimos años pues, escritores, críticos de los países de habla hispana. Así que, Javier, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Antonio, por hacer de anfitriones aquí a todo el Centro Cultural, a David Ruiz, que no ha podido estar, Rodrigo, Clara, bueno, toda la gente del centro que ha trabajado con esos miles de mails que hay que enviar para que toda esta gente aquí se reúna. Y a Marisol también por estar aquí, por la bienvenida, que además creo que viene de un viaje largo, ha tenido que hacer una pausa para estar aquí. Gracias por acompañarnos. Bueno, esto va a ser un protocolo de bienvenida, de inauguración muy breve, y así que va a serlo, porque además yo modero la siguiente mesa y va a ser un poco raro que me extienda mucho y me sienta luego a seguir hablando. Bueno, yo solamente quería decir que bueno, con lo que ha dicho Antonio, efectivamente, pues todo el mundo conoce esta revista desde hace muchos años. A mí cuando me tocó eso de ser director, que me parece una palabra muy extraña porque no hay a quien mandar en la revista, yo lo único que hago es animar a gente a que escriba y que colabore. Me propuse como objetivo, aparte de que no fuera una revista académica, que la gente de verdad pudiera escribir como le apetecía, de hablar de autores, de autoras por los que sintiera curiosidad, que de algún modo se sintiera que es una revista que no estuviera hecha en Madrid y que pudiera estar hecha en cualquier otro lugar de los que se habla en español. Y bueno, creo que intentar evitar que haya literaturas nacionales, literaturas españolas, mexicanas, uruguayas, a mí me resulta una idea rarísima pensar en un autor extranjero que escribe en español, y lo digo sin ningún tipo de intención política, me parece muy raro pensarlo así. Y también creo que esas fronteras tienen mucho que ver con el mercado, ¿no? Que nos hacen vivir una pequeña autarquía dentro de cada país. Pues era una de las, bueno, de los objetivos, ¿no? que yo tenía en la cabeza y que he ido con los años dibujando. Y bueno, se consigue gracias a la gente que colabora en la revista, muchos están aquí, así que yo les agradezco mucho que sigan colaborando con nosotros, aprendo y disfruto muchísimo con eso. Y bueno, creo que el resultado es una comunidad de gente que está queriendo compartir su manera de entender la literatura, hablar de autores, de autoras que conocemos peor en nuestros países. Y bueno, creo que es el rumbo que tiene la revista, creo que también es el rumbo que tiene la FIL y muchos otros espacios y encuentros como este, que yo no sé si permiten hablar de que existe una literatura en español, que es un objetivo que igual hay por ahí, pero sí que existe una curiosidad, ¿no? por conocernos mejor. Y bueno, creo que este festival, como lo fue el de Chile el año pasado, que creo que todavía deja secuelas, ¿no? para bien, pues es una de las oportunidades que tenemos, ¿no? para disfrutarlo. Así que gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, al Centro Cultural por el trabajo de haber hecho de anfitriones. Es una mesa que parte de un libro que hemos hecho con la colaboración de Candaya, con Olga, que aquí me acompaña. El libro se titula En otro país y es un libro de crónica,
una antología de autores menores de 40 años, españoles y latinoamericanos, son 12. Todos escriben de un país distinto al propio, ¿no? Hay crónicas como de Joseph, que es peruano, ambientada en Colombia. Karen, mexicana, escribe sobre España. Y Rafaela, uruguaya, que vive en Chile, escribe de Argentina. Así que, bueno, entre ellos pues, han hecho este libro que son pues, visiones, como digo, de gente que escribe de otro país, de esa literatura desplazada que hablábamos que existe en español. Bueno, yo quería, bueno, como decía, parte de este libro, esta mesa, pero tampoco vamos a hacer una presentación del libro. Ya la hemos hecho en Madrid, vamos a hacerlo creo aquí en México también con Olga y en muchos otros momentos. Pero quería empezar preguntando sobre esa literatura desplazada que se escribe en español, ¿no? Creo que es una cosa característica de siempre en literatura española. Ha sido muy común escribir fuera del lugar de origen, por exilios, por movimientos varios. Está el caso como clásico del boom, ¿no? que García Márquez escribe desde Barcelona, desde México, Vargas Llosa desde París, Julio Cortázar también. Y creo que eso es una tradición que todavía existe hoy, ¿no? La cantidad de escritores que escriben de fuera de su lugar de origen, que nos permite hablar de esta literatura desplazada, de estas crónicas sobre países distintos al propio, ¿no? Bueno, yo quería preguntaros a los cuatro, como autores y como editores, pues bueno, esta característica, ¿no? que hay en la literatura española, ¿en qué manera contribuye a generar una literatura menos uniformizada, que si hubiera un centro muy marcado, en qué manera contribuye a esa variedad que existe dentro de las miradas y de qué manera vosotros, como a los que sois autores en esta mesa, contribuye a daros la facilidad de una distancia que os permite escribir con vuestro origen o con el país ajeno, ¿no? O sea, Joseph, si quieres empezar tú. La crónica de Joseph, además, está ambientada en Colombia, en una región en la que existe un índice de suicidio superior a la media de Colombia, precisamente porque hay una comunidad que quiere renunciar un poco a sus tradiciones locales e integrarse, digamos, en lo que sería una cultura más común, más mainstream, y como eso les genera cierta frustración, ¿no? Esa voluntad de introducirse un poco en lo que es el centro, ¿no? de las costumbres y de la vida contemporánea. Sí, bueno, primero que todo agradecer mucho a la revista Cuadernos Hispanoamericanos por hacer el esfuerzo de que yo pueda venir. Tuvo todo un problema ahí con el visado, que ahora México pide visa para los peruanos y demás. Lo pude resolver y pude venir. Muchas gracias por eso, al Centro Cultural también. La verdad que para mí, pensando un poco en la pregunta que me haces, yo soy un escritor sobre todo de crónicas, ¿no? De no ficción. Toda mi carrera la he hecho sobre todo como ejecutante de ese tipo de literatura, digamos, ¿no? Y para mí, yendo un poco a la pregunta que me haces, creo que una manera de dinamitar, ¿verdad?, digamos, esa mirada de la literatura como uniforme, ¿no? Creo que sobre todo viene de parte de una mirada sobre todo desde la ciudad, ¿no? Desde los grandes centros urbanos, ¿no? En mi caso particular yo he tratado de salir de eso ocupándome de lo que ocurre fuera de las ciudades, ¿no? ¿Qué está ocurriendo fuera de las capitales latinoamericanas, por ejemplo? ¿Qué está ocurriendo en las montañas? ¿Qué está ocurriendo en las selvas? ¿No? Eso, por supuesto, tiene una raíz en mi propia biografía, porque mi familia materna es de la Amazonía, pero también hay un interés en mí como cronista, digamos, de contar lo que Svetlana Alexievich, la cronista bielorrusa, decía: ocuparse de las historias del hombre pequeño, ¿no? de las historias que pasan por la historia con mayúsculas sin dejar huella, ¿no? Entonces, a mí me interesa contar esas historias, ¿no? A través de mi escritura. Un ejemplo de eso es el texto que está en el libro, ¿no? Que es un texto muy breve en realidad, ¿no?
que fue producto de un viaje que hice de más de 3 meses por todo el río Amazonas. El año pasado recorrí el río Amazonas desde la ciudad de Quito hasta el Atlántico, ¿no? Más o menos reproduciendo el viaje que hizo Francisco de Orellana hace 5 siglos, ¿no? Un viaje muy, muy estimulante, por decir algo, ¿no? Que me hizo entender que incluso cuando miramos la Amazonía pensamos que es todo igual, ¿no? Que hay una Amazonía en realidad, pero hay muchas Amazonías, ¿no? Amazonías donde están los pueblos indígenas, donde están los pueblos ribereños, donde está la población afro, donde hay colonias también más de ascendencia europea, etcétera, ¿no? Y además también darme cuenta que, por ejemplo, en la parte colombiana, ¿no? Hay una frase que uno de los personajes de la crónica me dice, ¿no? Me dice que se piensa que Colombia es pues vallenato, es el sombrero volteado, es la cumbia, pero en realidad Colombia también es Amazonía, ¿no? Un porcentaje bastante grande, casi la mitad de Colombia es selva, ¿no? Y yo me fui a hacer trabajo de campo, a reportear de una ciudad muy particular, ¿no? Que se llama Mitú, que es la ciudad, una ciudad amazónica que en verdad, ciudad es una manera de decirlo, porque el 90% del territorio de Mitú es selva, un 10% nomás es lo que podemos llamar el casco urbano, ¿no? Y lo que está pasando ahí es que muchos de los jóvenes y niños, al no encontrar manera de llevar a cabo sus estudios, tienen que salir de sus comunidades e ir al casco urbano, que es pequeño, en internados donde están años y años hasta que son adolescentes. Ese desplazamiento hace que ellos rompan esos vínculos con su cultura, con sus raíces, ¿no? Entonces, ¿qué termina ocurriendo, no? Cuando son adultos o son jóvenes y ellos quieren volver a su comunidad, no saben hacer chagra, no saben construir una casa, a veces olvidan su idioma y sienten que están como en un no lugar, ¿no? Y cuando quieren integrarse al casco urbano, hay tanta precariedad que no hay trabajo, los discriminan por hablar lenguas indígenas, por su acento, por su color de piel, ¿no? Y eso los lleva muchas veces a tomar la decisión de acabar con sus vidas, ¿no? Son jovencitos de 12, de 10 años, ¿no? De 12, 15 años, ¿no? Jovencitas, ¿no? Y a eso súmenle todo este asunto de la FARC, ¿no? En Mitú ocurrió la primera gran toma de la FARC, de una ciudad, ¿no? Hubo un enfrentamiento donde estos jóvenes también son reclutados, ¿no? Entonces, Mitú, debido a todos esos factores, se convirtió en la ciudad con el mayor índice de suicidios de todo Colombia, ¿no? Y esa es la historia que yo cuento, ¿no? Y sobre todo me hacía pensar un poco en este sentido de pertenencia, ¿no? Cómo el capitalismo, cómo el sistema económico en el que vivimos, si bien es cierto, para algunos es sinónimo de progreso, para otros puede ser el quiebre, la fractura de tu propia identidad, ¿no? Y eso me parece como muy interesante de explorarlo a través de la crónica, ¿no? Olga, tú como editora siempre has procurado, bueno, buscar autores latinoamericanos, no españoles. Yo estaba pensando que en Cuadernos hicimos un número sobre literatura desplazada y decía Andrés Barba, que es un escritor español que ahora vive en Posadas, Argentina, decía: yo me fui de España porque sentía que era una vaca vieja a la que no le podía sacar más leche. Tenía que buscar incentivos fuera, ¿no? Como que sentía él que se le había quedado, bueno, de estar tan metido en el mismo espacio siempre, tenía que buscar variedad, nuevos estímulos, nuevas voces. Tú como editora has hecho ese trabajo también de buscar fuera de España mucho, ¿no? Autores y bueno, en fin, vuestro catálogo está construido mucho con Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, empiezo también con agradecimientos porque es un inmenso privilegio estar celebrando Cuadernos Hispanoamericanos, que es verdad que es una revista con una larga historia, pero bueno, Javier Serena le ha dado un cambio en los últimos años, la ha abierto a la contemporaneidad de una manera increíble
y bueno, ¿no? Estar celebrando esto aquí, en el Centro Español, en México además, es bueno, muy emocionante para nosotros, ¿no? Ya lo hemos explicado muchas veces, pero es verdad, el ADN de Candaya era publicar literatura latinoamericana, al principio de una manera muy osada y muy ciega. Pensábamos publicar solo autores latinoamericanos. Enseguida entendimos al cuarto libro que vivíamos en España y que también teníamos que contribuir de una manera muy modesta, pero también con valentía y con riesgo, a publicar autores de nuestro país. Y Candaya es eso, es un espacio de encuentro entre autores de los dos lados del Atlántico, ¿no? Y sobre este tema que planteabas, sobre escribir de un país que no es el suyo, ¿no? Es algo sobre lo que hemos reflexionado mucho en Candaya, ¿no? Porque, bueno, no sé, ahora acabamos de publicar una novela de un autor argentino que se llama Matías Nespolo y ha tenido que esperar, después de 22 años de vivir en España, solo en su tercera novela se ha atrevido a situarla en Barcelona, en la ciudad en la que vive, pero su obsesión era entender Argentina desde fuera, ¿no? Y no sé, eso es algo, no sé, muy curioso, ¿no? Como a veces algunos escritores necesitan un poco de distancia para atreverse a mirar a su propio país de otra manera, ¿no? Y no sé, es un tema fascinante, ¿no? Porque también pasa algo que también en Candaya hemos intentado darles espacio. Esos autores que viven fuera, algunos por razones obvias, toda esa emigración que en los años duros de América Latina emigró a Europa o a otros países del mundo porque no tenían más remedio, ¿no? Toda esa época terrible de las dictaduras del Cono Sur, pero a veces también por razones personales, ¿no? Biográficas, por lo que es la vida de cada uno, ¿no? Y que es muy difícil a veces de que pasa esa sensación de estar en tierra de nadie, de no ser escritores de su país, ni tampoco escritores españoles, ¿no? Es vivir en, no sé, aquí por ejemplo, Rafaela, ¿no? que es uruguaya pero vive en Chile, ¿no? Y entonces eres de la literatura chilena, eres de la literatura española. Nosotros hemos publicado un inmenso escritor mexicano, que es un escritor muy de culto en España, Eduardo Ruiz Sosa, y yo, bueno, mi cruzada estos días es que se le lea más en México, porque creo que no se le lee como se le tiene que leer, ¿no? Pero no es tampoco de la literatura española, ¿no? Él es de la literatura mexicana porque todo lo que escribe es incapaz de escribir otra cosa. Hablándolo con él, el otro día hablaba de que tiene como 7 novelas programadas. Dice, creo que en la séptima me atreveré a hablar de Barcelona, ¿no? Bueno, yo, volviendo a lo que decía Olga, de cómo la distancia ayuda a escribir, ¿no? Sobre los temas que uno trata en su literatura. Bueno, Karen, tú en tu crónica, ¿no? Aquí hablas de tu relación con España y con tu padre. No sé qué medida esa distancia te ha ayudado a abordar ese tema, ¿no? Y bueno, tú en tu novela, en tu caso, Rafaela, de Debimos ser felices, no sé también esa distancia geográfica o ese desplazamiento, si te ha permitido, no sé, abordar ese tema, ¿no? También supongo que también el tiempo, ¿no? De transcurrido. Gracias, me emociona muchísimo estar aquí en compañía de colegas que admiro. En un inicio saludo con mucho cariño a Marisol Schulz, presidenta de la FIL Guadalajara, que ha hecho un incansable esfuerzo por llevar esta fiesta del libro a uno de los más altos niveles en el mundo. Saludo también a los representantes del gobierno español que nos permiten estar aquí. Por supuesto, muchas gracias a ti, Javier. Y por supuesto, Olga, también me emocionó mucho haber sido editada por Olga y por Eduardo. Yo también pienso lo mismo, me parece que él debe ser mucho más leído aquí en México. Un escritor de culto, un escritor inclasificable es Eduardo. Y sobre todo, estar acompañada de otras 11 voces de la no ficción, del ensayo, de la crónica que estamos escribiendo en español. En mi caso, quiero iniciar
con una serie de acercamientos hacia la tradición literaria en México, que parte de estas grandes figuras de escritores que tenemos, que en su momento fueron embajadores, como por ejemplo, pienso en la figura más cercana y más conocida, que sería Octavio Paz, como este hombre que, además de estar escribiendo sobre su país, por ejemplo, con el magnífico poema Piedra del Sol, contamos con una infinidad de ensayos y de otros poemas que están situados, por ejemplo, en la India. Y tenemos esta gran tradición de estos escritores que escriben desde fuera del país a través de un cargo diplomático, lo cual también lo hace muy interesante porque lo sitúa en otro contexto, a diferencia de aquellos escritores que han migrado y están escribiendo ya incluso en otras lenguas. Por ejemplo, pienso en mi colega Valeria Luiselli. Ahora bien, en el caso del texto que yo presento en otro país, se titula Españita, y parte de este desplazamiento no solamente exterior, sino interior. Me considero una gran viajera. Desde niña me ha fascinado el viaje como un concepto, desde siendo turista hasta mucho más nómada o con estadías más largas en otros países. Y yo crecí con un padre que es alcohólico. Él se mudó a México, curiosamente, cuando inicia la transición española, por lo cual a él no le tocó vivir ese renacimiento de España. Lo que teníamos en nuestra casa era un padre que había sido sometido a esta dictadura franquista, y a la fecha es un padre que a mí me parece el retrato perfecto de este poema Daddy de Silvia Plath, que incluso tiene estos versos de aquellas botas negras de ese bruto fascista que pisan metafórica literalmente a Silvia. Y he pensado así en mi padre. Crecí con este padre que tenía una constante nostalgia por el terruño del que se fue. Y por otro lado es bastante interesante porque mi padre crece en un pueblo llamado Rodiesmo, que forma parte de Villamanín, que fue una de las regiones que prácticamente terminó siendo aniquilada durante la Guerra Civil, y que durante la gestión de Franco, bajo un departamento llamado Regiones Devastadas, lo reconstruyen el pueblo. Y mi padre entonces también es una historia bastante complicada porque por un lado tiene un abuelo que fue, un tío abuelo que fue represaliado. Mi tío abuelo fue represaliado por el franquismo, y mi abuelo al final parecía que sí estaba del lado del régimen que se impuso en ese entonces. Y tengo recuerdos bastante duros donde, por ejemplo, mi padre tiene esta colección de cassettes, y en algunos eran estos cantos militares, marchas militares, más bien no son cantos, marchas militares, y canciones como Cara al Sol a veces sonaban en el estéreo de la casa, y sin ningún pudor, porque incluso cuando mi padre llega acá también se inserta él como extranjero, como migrante, en un contexto, en un país como México, que suele recibir con las manos abiertas a este tipo de migrantes como los españoles o los estadounidenses, lo cual no ocurre, por ejemplo, con aquellos migrantes que vienen desde Centroamérica, ¿no? O con el caso que tenemos ahora de los haitianos, que ha sido bastante problemático por el rechazo que han enfrentado de parte de la sociedad civil. Y mi padre, por ejemplo, yo soy de un lugar llamado Tlaxcala, que está a 2 horas de la Ciudad de México. Es una ciudad pequeña, prácticamente todavía rural. Él decía que él era el único güero de Tlaxcala y que por eso tenía estas concesiones y este permiso para hacer lo que él quisiera hacer, lo cual es una postura que siguen adaptando muchos extranjeros de estos países, como se denominan, primer mundo, ¿no? Volvemos a Estados Unidos, por ejemplo. Y en este caso, mi padre continuamente traía a España a la casa y también nos llevaba a nosotros a España, pero lo que era bastante desconcertante para mí como niña es que mi padre en España era otro padre, y el padre que yo tenía en Tlaxcala era un pequeño Franco. Y eso lo abordo en la crónica. Lo que hago es estar representando varios momentos en los que yo fui a España. La primera vez tenía 5 años, viajé con mis padres para celebrar Navidades y Año Nuevo, y fue bastante violento encontrarme con un padre muy distante al que yo tenía en mi casa en Tlaxcala.
Y conforme vamos avanzando en la crónica, también hay una desintegración familiar y sobre todo un alejamiento de esta figura del padre, de ese padre que va y viene también a su territorio de origen, pero aún así nunca deja México, a la fecha sigue viviendo acá. Y por otro lado, estoy yo pensándome como una mujer que forma parte de las disidencias sexuales, como una mujer que también escribe, y por otro lado también como una persona que constantemente está cuidando a este pobre hombre que sigue estando en ruinas. Y hay varios momentos que rescato a lo largo de la crónica que para mí fueron fundamentales en estos viajes a España. Por ejemplo, en otro viaje que hice en 2010, acudí a un evento con la reina de España y pude darme cuenta de esta serie de protocolos que hay detrás, ¿no? de la monarquía. Y también tuve otro viaje ya en 2007, mucho más adelante, que estaban discutiendo este referéndum de la separación de Cataluña. Entonces ha habido varios momentos en que también he pensado, por ejemplo, en esta parte política que me interesa mucho, ¿no? De este padre que llega a México, un país que lo recibe, y por otro lado también que huye de esta dictadura, de esta, que al final sigue la transición, pero por otro lado también estamos hablando de otros momentos de España en los que él tampoco está presente, pero de alguna u otra manera sigue aferrado a ese terruño. Entonces, por ejemplo, en mi casa lo que hacía él era que los programas que teníamos que ver en televisión pues eran Farmacia de Guardia, por ejemplo, El Juego de la Oca, que personalmente me encantaba, pero esa era la cuestión con mi padre. Teníamos que escuchar música española, me inscribieron a clases de flamenco, ¿no? Entonces por eso era tener Españita en esa casa. Y por otro lado también lo que a mí me interesaba mucho era que a partir de ese desplazamiento externo, donde hablo de algunos momentos contextuales de España, también vuelvo a lo que es interno, sobre todo para mí, en cómo he ido cambiando y también perfilando esa relación con mi propio padre a lo largo de estos años y de estos viajes a España, donde me ha parecido que incluso me acerco más a él estando en su tierra, a horas de distancia en aviones, en viajes de trenes, que aquí en este país. Y ha sido bastante interesante porque conforme estuve escribiendo esta crónica, platicaba con mi padre, platicaba con mi hermano, y mi padre daba muy poca información de lo que a él le había sucedido cuando era niño. Entonces, por ejemplo, mi padre también estuvo en uno de los internados del miedo, del régimen franquista, unos internados donde había muchos maltratos y abusos hacia los menores de edad que estaban ahí. Pero por otro lado, también rescato algunas figuras fundacionales en mi familia, como la abuela paterna o mis tíos, que también se habían visto afectados por toda esa cuestión que parte de la guerra civil con mi abuela, de la dictadura franquista, y también de ese desapego que surge cuando cada uno de ellos incluso migra a otro país como lo hace mi padre. Para mí también era bastante necesario, sobre todo, reflejar esta voz íntima a partir de una crónica que es un ejercicio que he realizado ya con otros países, como por ejemplo Polonia, Hungría, sobre todo porque creo que también puedo abordar algunas cuestiones políticas de fondo. Y para mí este texto por eso es personal y político también. Bueno, es como un retrato, la crónica de Karen, efectivamente de un hombre español criado en el franquismo aquí en México, ¿no? Sí. Bueno, estupenda crónica. Bueno, Rafaela, tú eres de los que están aquí, de los que cumplen con el principio de la mesa, ¿no? de la que hace escritura desplazada, ¿no? Eres una uruguaya que vive en Chile desde hace años. ¿Cómo ha afectado tu escritura eso? Sí, yo también quiero agradecer brevemente al Centro Cultural de España y a Cuadernos Hispanoamericanos, que es una revista que me encanta y estoy muy feliz de estar acá. Gracias a ustedes por venir. Sí, yo en mi primera novela, que la escribí cuando todavía estaba en Uruguay, y el primer año, diría, de mi llegada a Chile, aparece en unas imágenes del final, aparece Santiago de Chile. Pero solo como brevemente, como una imagen, no mucho más, unas escenas. Y me pasa ahora que recién, 7 años después, recién ahora, lo que estoy escribiendo ahora, siento que Chile está un poco más presente. Eso me hace acordar cuando hay como un delay. Yo cuando llegué a Chile me acuerdo que hasta el primer mes, las primeras semanas tenía sueños de que me iba a mudar, de que armaba las valijas, y como era algo que todavía no había pasado. Y siento que eso también, como que en la literatura me está pasando lo mismo, pero es un tema ya de años, que hay como una diferencia entre que uno empieza como
a procesar ese nuevo lugar y todo. Y el libro, que lo estuve hojeando hoy, no alcancé a mirar mucho, a leer las crónicas completas, pero sí me pareció muy bueno el ejercicio, porque todas me parecieron muy distintas, eso me pareció muy bueno. Y además está este tema que siempre son como 12 miradas extranjeras en realidad. Y creo que la mirada del extranjero se podría decir que por definición es una mirada literaria, en el sentido que tiene como un corrimiento. Yo antes de escribir literatura escribía periodismo, todavía escribo, pero crónicas literarias, y ahí uno siempre lo que trata de hacer es justamente centrarse en el detalle, en ver la realidad como con unos ojos distintos, con una mirada distinta, ver lo ordinario como si fuera extraordinario. Es difícil hacerlo en el propio territorio, pero bueno, ese es el ejercicio del periodismo literario, y de la literatura creo que también es como llegar a esa frontera, a ese lugar de incomodidad donde uno puede decir algo distinto. Y ser inmigrante hace 7 años me hace vivir constantemente en esa frontera en que yo no soy ni chilena y sigo siendo uruguaya, pero me pasa que cuando viajo cada vez más me siento un poco más alejado, veo mi ciudad de otra forma, y hacen cosas muy cotidianas. Y ese corrimiento que decía me pasa mucho. Ahora hace poco fui, no sé, hace un mes, y es como de cierta incomodidad. No llega a ser problemático, pero sí me pasa como que a veces digo, esto es normal lo que me está pasando, esto me pasaba antes, porque como la mirada es tan distinta, me pasaba, no sé, se me sienta en el ómnibus un muchacho y me empieza a hablar y me dice, recomendame algo de música, me acuerdo. Y yo era como, esto me parece raro porque ahora tengo como otra mirada distinta. Entonces, como estarse preguntando constantemente eso, y ver ahora Montevideo con otros ojos. Y lo incómodo es que uno está comparando todo el tiempo en las ciudades, y como decía, yo tengo una mirada extranjera de Santiago de Chile, pero ahora también la tengo de Montevideo, y para mis amigas hablo medio chileno, y para los chilenos soy muy uruguaya. Entonces uno se está manejando ahí en esa frontera. Y también me pasa que yo trabajo en una especie de, no es una editorial, pero es una productora de libros, que hacemos libros, trabajamos mucho con la memoria, con biografías, con autobiografías, con libros de familia, y yo tengo que escribir, soy una especie de ghostwriter, como en chileno, por decirlo de alguna forma, y muchas veces me quedo ahí pensando, porque en el idioma es en uno de los lugares donde eso está como más patente. Si bien hablamos español en ambos lados, hay pequeñas palabras, hay giros, hay ciertos usos, más allá de las palabras más obvias, que a veces me quedo pensando, digo, esto es chileno, esto es uruguayo, y lo mismo me pasa ahora que estoy escribiendo una novela, que siento que no soy tan consciente, pero que también se me pueden deslizar algunas palabras o algunas formas más chilenas. Y en ese sentido me hace acordar, a mí hay un escritor que se llama Theodor Kalifatides, que me gusta mucho, que es griego y hace como 50 años que vive en Suecia. Y él dice en uno de los libros, que creo que se llama Otra forma de vivir o algo así, bueno, él escribe en sueco, y él dice que él se siente más orgulloso no de haber aprendido tan bien el sueco como lo aprendió, sino de no haber olvidado en 50 años el griego. Y él dice, lo primero fue un acto de necesidad, y en cambio lo segundo fue un acto como de amor hacia la lengua y de resistencia. Y eso. Gracias. Bueno, quería preguntaros también, ¿no?, de esta mesa que tenía un título tan largo, me han salido títulos larguísimos en todas las mesas. Hablamos de la literatura desplazada, ¿no?, que es algo que muchas veces en muchos números de cuadernos tocamos, ¿no? Y de hecho creo que, por ejemplo, cuando hacemos un monográfico de los raros de Uruguay, estamos hablando también de cierta literatura periférica, ¿no? Hemos hecho otros números sobre los márgenes, ¿no? Y quería preguntaros, porque yo creo que dentro de esta idea de la literatura desplazada, creo que podemos hablar, ¿no?, de que en la lengua española hay como una falta de un centro literario, ¿no?, por suerte probablemente,
y en qué medida eso, en que aunque haya igual más presencia editorial en España que en otros países, no creo que pueda ser el centro literario, pese a que se editen más libros, creo que no lo es. Y creo que no se puede decir, ¿no?, que cuál es el lugar que es un centro, y además son países muy distintos entre sí, ¿no?, aunque creo que estamos bastante atentos a lo que hacen otros autores, otras autoras en otros países. Quería preguntaros en qué medida eso, en qué medida en que no haya un centro literario y tantas veces podamos hacer estas charlas, o en el caso de una revista, estos rescates, ¿no?, de los raros de tal sitio, ¿no?, o como está pasando ahora en estos rescates editoriales, ¿no?, de autoras que han tardado muchísimo en viajar de un país a otro, ¿no? Yo comentaba mucho el caso de Mario Lebrero, que es un autor que llega a España a través de una editorial que hoy edita jóvenes, que es Caballo de Troya, y llega ahí cuando está su obra terminada, ¿no? Y es un autor que, bueno, es impresionante, y creo que a día de hoy como que su literatura afecta mucho a lo que estamos leyendo y escribiendo, ¿no? ¿En qué medida eso, que no hay un mercado capaz de controlar este espacio tan distinto como es el de la lengua en español, ¿no? Creo que no es capaz el mercado de controlarlo, de acotarlo, por suerte. Es una fuente, ¿no?, de creatividad y diversidad en español, ¿no? Y que estos márgenes, estos raros, son los que de algún modo perviven mejor, ¿no? Yo me doy cuenta al hacer estas secciones que creo en la revista de Segunda Vuelta o de rescates, que cuando hablas de los autores que al cabo del tiempo perviven, pienso en Josefina Vicens, por ejemplo, ¿no?, o en Eve Ward, son autores que han estado en cierto modo esquinados, ¿no?, fuera del mercado, y el hecho de no estar en el centro pues, ha evitado que se uniformicen, ¿no?, y que pierdan, pues no sé, espontaneidad o algo genuino, ¿no? Yo no sé si es una ventaja de la literatura en español, ¿no?, que no haya un mercado capaz de controlarlo por completo. No sé qué pensáis. Olga, rompes tú el hielo como editora. Dice el micrófono ahí. Eso iba a decir. A ver, yo no sé, Candaya, si algo la singulariza, fue una frase que nos dijo una vez nuestro admirado poeta venezolano Eugenio Montejo, que tuvimos la fortuna de ser amigos de él. Nos dijo, bueno, no sé, Candaya, si algo lo singulariza, es que antes de publicar libros recorren la geografía sentimental de los autores, ¿no? Y en esos viajes a América Latina, que era un poco el resultado del americanismo nuestro, mío y de Paco, sí que nos dimos cuenta de algo que siempre lo hemos tenido muy en cuenta, que no siempre el canon de la literatura de cada país corresponde con la literatura que llega afuera, que a veces depende de razones extraliterarias, ¿no? Y ahí, incluso en el propio país, no es lo mismo en Venezuela, para hablar de un país que nosotros conocimos bien, ser de Caracas que ser de Trujillo, ¿no?, del estado más pobre andino, ¿no? Entonces, eso un poco es lo que nos animó a nosotros, ¿no? A mí, desde luego, el centro no puede ser España, que es el país, bueno, que tiene una miseria de hablantes y de lectores si pensamos en el continente, pero a mí sí que me da una inmensa pena, y ese fue el origen de Candaya, y que nos lanzáramos a esta aventura tan difícil y tan incierta y tan apasionante, y yo creo que tan necesaria también, ¿no? A mí sí que me da una inmensa pena la incomunicación que hay entre las diferentes literaturas de Latinoamérica. No ya entre la literatura, no ya entre el desconocimiento de la literatura latinoamericana en España, que ahora ha cambiado un poco en los últimos 5 años quizás, pero cuando nosotros empezamos hace 20 años, la literatura latinoamericana en España estaba muy desprestigiada. O sea, la gente decía, no, yo estoy ya cansado de realismo mágico, sin entender la inmensa pluralidad que tenía la literatura latinoamericana en un solo país ya, y entre todos los países que conforman este mundo riquísimo que es Latinoamérica, ¿no? Entonces, a mí sí que me da una muchísima pena que no nos leamos entre nosotros, ¿no? Que, vamos, nosotros veníamos de Venezuela y fuimos una vez a Argentina y había un desconocimiento brutal de los escritores venezolanos. Y vas hablas, no sé, tenemos varios escritores peruanos y hablas con ellos y tampoco desconocen lo que es, no sé, ya no hablemos de los países de Centroamérica, cuando nosotros empezamos a escribir
escribir. Yo siempre lo he preguntado a todo el mundo, me gustaría preguntarlo ahora. ¿Qué escritores hondureños conocéis aquí? Y seguramente la mayor parte de gente, que somos todos americanistas, seríamos incapaces de decir ningún autor, ¿no? Entonces, a mí me da muchísima pena que no haya más vasos comunicantes entre las literaturas latinoamericanas y la literatura latinoamericana y española. Y también, después de 20 años intentando que los escritores latinoamericanos que nosotros admirábamos se leyeran en España, tengo que decir lo contrario también, ¿no? El desconocimiento de la literatura española en Latinoamérica y a veces el poco interés también, ¿no? No sé, yo siempre lo he explicado, estuve una vez en un congreso de literatura en Guayaquil y compartí mesa con una de nuestras mejores escritoras, Marta Sanz. En Guayaquil casi nadie la conocía, ¿no? Y el otro día hicimos la prueba con ella. Dice, yo sí que conozco muy bien la literatura española contemporánea, y comenzamos a decir nombres de los nuevos escritores españoles, y claro que no los conocía Rafaela como casi nadie, ¿no? Entonces, no sé, yo estoy siempre, vamos, absolutamente convencida de que hay un talento brutal en nuestras literaturas y que esa moda que al menos en España se ha vivido muchas veces, ¿no? De decir, no, es que a mí me gusta más la tradición norteamericana, ¿no? Y preguntabas, bueno, pero ¿conoces lo nuestro? ¿Sabes lo que se está escribiendo? ¿Sabes lo que escribía, no sé, Toscana o Sergio Cheifeg o tantos, ¿no? Y un desconocimiento absoluto, ¿no? En cambio, no, mis maestros son todos norteamericanos o centroeuropeos, que hubo una época de eso también, ¿no? Yo creo que no creemos en nuestra literatura y hay un talento brutal. Y si nos convenciéramos, y ahí creo que, bueno, ¿no? Que Cuadernos Hispanoamericanos y la ECI ha hecho una labor enorme con el proyecto de 10 de 30, de llevar a autores españoles a países latinoamericanos, si nos convenciéramos que juntos tendríamos una literatura potentísima y además muy diversa, y creo que eso es lo apasionante, ¿no? No sé, explico una anécdota que siempre explico, pero a mí me impresionó mucho, ¿no? Yo coincidí con Ennodio Quintero y Enrique Vilamatas en Mérida, y Enrique Vilamatas fue a ver la biblioteca de Ennodio Quintero y dije, es increíble, o sea, los libros que tiene Ennodio Quintero son casi los mismos que tengo yo en Mérida y en la travesera del San Juan, donde vivía entonces Vilamatas. Si nos entendiéramos eso, lo ha dicho antes en las palabras iniciales, ¿no? De que en literatura, si hay alguna patria, es la lengua, tendríamos una literatura brutalmente potente, innovadora y además arraigada. Y eso es lo que la hace tan diferente y tan original en tradiciones culturales diversísimas, ¿no? Y no sé, y quería hablar un poquito de una cosa, del libro, ¿no? De ahí, si se me permite, ¿no? Yo cuando nos propuso Javier publicar este libro, nosotros tuvimos todavía vivía Paco Robles, que era el fundador de Candaya, mi pareja durante 37 años, y bueno, Javier ha tenido la gran generosidad, y fue idea de él, de que el libro esté dedicado a Paco Robles, lo cual yo le agradeceré siempre, ¿no? Pero me acuerdo que una de las cosas que dijimos, bueno, vamos a pensarlo, porque bueno, nos hemos equivocado en algunas ocasiones, pero eran nuestros errores, ¿no? Y una de las cosas que yo propuse, insistí mucho, era que no hubieran más de 2 países, 2 crónicas por país, porque la literatura latinoamericana no es Colombia, no es México, no es Argentina, no es Perú, también hay toda la literatura centroamericana, también hay los pequeños países caribeños, ¿no? Y una de las cosas que a mí me enorgullece de este libro es que haya una autora del Ecuador, que haya un autor del Salvador, de Puerto Rico. Y también quería decir que fue un libro muy limpio en la selección, que hubiera un jurado, que cada uno propuso 5 autores, nos dejamos un tiempo para leer, porque, claro, no sé,
A Paco Cerdá, el otro autor español, a alguno le sonaba, pero tampoco mucho, ¿eh? Y el que nosotros propusimos, que es un autor de Candaya con un talento increíble, no le sonaba, pero yo tampoco conocía a Karen. Y cuando leí su crónica me quedé impresionadísima, porque además no solo es una crónica muy valiente, sino que me ha hecho descubrir mi propio país, que es de lo que también se trataba, con otros ojos, y una relectura de lo que fue la guerra civil desde fuera, que me parece muy insólita, ¿no? Y bueno, y en el caso de Josep Zarate, que creo que es de los nombres que menos discutimos, porque creo que, no sé, ¿no? Le agradezco muchísimo esa mirada hacia la Amazonia. Y una curiosidad que a mí me hizo mucha gracia en el libro, ¿no? Hay un autor colombiano que escribe una crónica de ese paisaje deslumbrante de América Latina sobre la Amazonia peruana, ¿no? Esos vasos comunicantes entre las literaturas. Bueno, supongo que me he enrollado mucho, pero creo que eso es importante, ¿no? Que veamos la potencia de nuestra literatura, que nos lo creamos, que dejemos de tener complejos, de verdad. Bueno, algo que podría agregar tal vez hablando de los centros, de las periferias, ¿no? Es verdad que, claro, hoy en día no hay como un centro como antes lo fue, no sé, París, Barcelona, ¿no? Creo que hay muchos, ¿no?, centros ahora. Sin embargo, sí creo yo, y voy a hablar por mi país, porque es la realidad que más conozco, creo que, por ejemplo, la producción literaria, que es de altísimo nivel, ciertamente, ¿no?, está muy concentrada, por ejemplo, en la capital de Lima, que yo supongo que debe también pasar aquí en México o en otros países, ¿no? Entonces, a pesar de que esa producción literaria, sea en ficción o no ficción, es de alta calidad, ¿no?, también hay mucha calidad en las literaturas que están en la periferia, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, yo sobre todo soy un lector más de poesía, ¿no? Me gusta mucho leer poesía. Me cuesta más las novelas, ¿no?, pero entro más en la poesía. Y en la poesía que se está escribiendo ahorita, en mi país, por ejemplo, lo más interesante está sucediendo en la poesía escrita por autores que vienen de los Andes, gente que viene de la selva, gente menor que yo incluso, que tiene 25 años, 27, 28 años, ¿no? No sé, por ejemplo, estoy pensando en la poesía de Vicut Sanchún Toribio, ¿no?, que es un poeta aguajón, que acaba de publicar un poemario ahora y lo ha presentado en el Lugar de la Memoria hace unas semanas. Un poeta jovencito, ¿no?, que trata de mezclar la cultura aguajún, que es una cultura guerrera, con las memorias de las luchas sociales, ¿no?, con una lírica, con una sensibilidad, ¿no? Está Dina Nanco también, que es una poeta huampi, que ganó el Premio Nacional de Literatura, por ejemplo. Y yo me doy cuenta con tristeza que no tiene tanto público, ¿no? Y yo leo la poesía de ellos y leo la poesía de otros poetas más establecidos y yo no veo que sea de menor calidad o algo así, ¿no? O sea, podrán competir, pero ¿por qué? Y es una pregunta que yo me hago y tal vez no me respondo del todo, ¿no? Los circuitos del poder, digamos, siguen estando en las capitales, ¿no? Entonces, yo soy parte, ciertamente, de ese circuito, yo soy de Lima, ¿no? Soy una persona privilegiada en ese sentido. Y, sin embargo, creo que hacer un ejercicio de autocrítica de quienes vivimos en las capitales, tratar de eso, establecer estos puentes comunicantes, en primer lugar en nuestros países, ¿no? Y luego reproducir ese desplazamiento ya de manera internacional, ¿no? Entonces, eso me parece, en principio, una posibilidad, un camino posible, ¿no? Y que debe hacerse, porque si no, estamos perdiéndonos de distintas visiones del mundo que van a enriquecer la nuestra propia, ¿no? Eso me parece interesante. Sí, Rafaela y Karen, bueno, he empezado esta segunda ronda de preguntas con esta cosa de los raros, que se nota que me obsesionan y me gustan mucho. No sé si para vosotros también estos autores, autoras que trabajan un poco en la periferia o en los márgenes, no sé si encontráis ahí como una creatividad con la que os interesa más,
cuál es vuestra relación con vuestra escritura, ¿no? Con el centro, con el poder, no sé, y también con el mercado, ¿no? Que de algún modo tiene ese peligro, ¿no? de que te coge y te fagotiza y te convierte ya en algo que pierde cualquier creatividad, ¿no? No sé, en el caso español se dice mucho eso, ¿no, Olga? Lo de que los españoles los escritores que ganaron la guerra perdieron la literatura, ¿no? Se dice mucho, que está bien una forma de hablar de que los que se desplazaron y se fueron fuera fueron los que, o estuvieron en un exilio interior, fueron los que hicieron una literatura que luego es la que seguimos leyendo, ¿no? La que ha perdurado un poco, ¿no? No sé cuál es vuestra relación con esa relación entre poder y escritura y centro y mercado. Además de esas relaciones que mencionas, me parece pertinente incluir aquí la institucionalización. Por ejemplo, en el caso mexicano, desde hace décadas hemos tenido la fortuna de contar con editoriales del Estado que se han dado a la tarea de publicar autores que viven fuera de la Ciudad de México. Y en años mucho más recientes, retomando también la idea de Olga y de Joseph, de aquella diversidad, por ejemplo, en nuestro país multicultural, multilingüista, estamos teniendo la fortuna de encontrarnos con trabajos de poetas como Nadia López García, que obtuvo un premio de literatura en lenguas indígenas por un poemario maravilloso sobre una mujer trans que es rechazada en su pueblo. Y por ejemplo, pienso también en otro ejemplo que es Delmar Penca, un ensayista y cronista interesantísimo que vive en Chiapas, pero él, por ejemplo, también empezó a publicar primero en su lengua materna, como en el caso de Nadia. Primero publican en la lengua materna, entonces hay que haber un esfuerzo editorial, a veces parte del Estado, de instituciones como la UNAM, como las universidades, que pueden tener ese aparato que los cobije y así publican un libro en la lengua materna y en la lengua traducida, que es el español. Ahí estamos hablando de estos dos desplazamientos, ¿no? Primero de escribir fuera de su lengua y esa vez traducirse, y muchas veces se tienen que autotraducir, porque a veces son lenguas que no son ampliamente habladas, por ejemplo, no son náhuatl, no es maya, que es mucho más fácil encontrar alguna persona que traduzca. Entonces me parece que en el caso mexicano tenemos estos dos puntos que hay que conversar. El primero de estos autores que viven en los estados, alejados de este centro, que sería el centro de la Ciudad de México, pensaría Monterrey y Guadalajara como estas tres grandes ciudades que podrían agrupar algunos grupos literarios, aunque el mayor dinamismo radica aquí en la Ciudad de México. Y por otro lado tenemos otros autores de lenguas originarias que también se están abriendo paso, pero sin que haya un aparato institucional que los cobije. Es bastante difícil que tengamos acceso a lo que ellos escriben, a pesar de que a veces publican en blogs, en sus redes sociales, pero es importante hacer esta labor de redescubrimiento, que no solamente la podemos hacer como comunidad literaria, sino con el aparato que tiene el Estado mexicano, por ejemplo, que culturalmente es bastante impresionante. Y me parece también interesante cómo, por ejemplo, yo soy gestora cultural y organizamos un premio de traducción literaria, y entre las cláusulas está prohibida la autotraducción, pero para aquellas personas de lenguas originarias que escriben en su lengua materna se pueden autotraducir y participar. Y nos llegan casos de libros de lenguas como la del norte, que son los Comac, que es una comunidad muy pequeña de 100 personas. Y que entonces el libro también como dispositivo es difícil que circule si no está traducido al español. Entonces me parece que son cuestiones que debemos seguir planteándonos. Por ejemplo, el escritor que acabo de mencionar, Delmar Penca, tiene un ensayo preciosísimo acerca de cómo en su comunidad en Chiapas están retomando las canchas de básquetbol a partir también del juego de pelota que tenían los ancestros. Entonces, por ejemplo, ese texto solamente circulaba por el gobierno de Chiapas en el idioma original, que es el Tzoltzil, y ya después, unos años, lo tradujeron para que lo pudiéramos leer en español. Entonces creo que también a lo que comentaba Olga, ¿no? Toda esta diversidad que podemos hacer para que podamos leer a aquellos autores que no escriben en español, pero sí son parte de esta riqueza multicultural que tenemos, y sobre todo cómo los podemos difundir. Porque yo estoy hablando de dos autores todavía muy jóvenes que ya están siendo institucionalizados porque han obtenido premios. Pero ¿qué pasa con aquellos que no? En el caso de Uruguay, ahora que preguntabas del margen, o sea, Uruguay es el margen del margen porque es un mercado tan pequeño, si bien tiene una literatura con mucha historia y con buenos autores,
en la actualidad, sacando algunos nombres, como puede ser Fernanda Trías, que se ha publicado en muchísimos idiomas en toda Latinoamérica y en otras partes, es una literatura muy de margen. Yo no sé si les pregunto también a ustedes si hago el mismo test que Olga me hizo hoy sobre los escritores españoles actuales, que no lo pasé. Sobre Uruguay creo que es lo mismo o peor, digamos. Es como un mercado muy, muy, muy chiquitito. Yo sí tengo como cierto optimismo al respecto, porque si bien es verdad que, por ejemplo, escritores del Caribe, de Centroamérica, creo que no hay un intercambio tan fluido como sí lo hay en el Río de la Plata, que creo que Argentina, Uruguay, sí nos leemos muchísimo entre nosotros y nos conocemos bastante, pero es verdad que eso no se da a veces con otros países, pero sí, pensándolo en mi propia experiencia, si yo pienso que leo hoy en día, el 80% de los autores que leo son latinoamericanos y son siempre nuevos. Uno siempre, lo que pasa es que también siempre corre de atrás y cuanto más lee, siempre le falta más por leer, pero en este último tiempo he encontrado muchísimos escritores ecuatorianos, mexicanos, argentinos, uruguayos, siempre es que hay tanto para leer y en ese sentido creo que el trabajo que hacen las editoriales independientes ha sido fundamental en los últimos años, porque son los que han tratado de rescatar estas voces de estos márgenes, como decías, también escritores y escritoras más antiguos que se habían como perdido en la historia, que los podemos leer ahora. Así que, no sé, en ese sentido obviamente siempre falta más trabajo para hacer. Me parece muy interesante esto que decías de los escritores de Latinoamérica que publican en otro idioma, que claro, eso es una realidad que en Uruguay no existe, por ejemplo, entonces tampoco como que yo la tendría contemplada, pero me parece súper interesante. Y bueno, y eso, obviamente siempre uno siente, y cuanto más uno está metido en este mundo de autores y todo, que es poco, los vasos comunicantes, y ahí hay un tema editorial también que yo desconozco, no sé por qué sucede eso, pero de todas formas siento que nos leemos mucho. Eso. Bueno, pues nos iremos con la lista ampliada de este festival, seguro. Bueno, con esto yo creo que hemos cerrado la mesa porque teníamos el tiempo justo. Somos 5 personas en la mesa. Muchas gracias y cedemos el paso a la siguiente mesa, por favor. Gracias.